Llegamos al comienzo del mes de agosto, después de una semana de una cierta preocupación, sobre todo en los gastos ordinarios que la gente está enfrentando. La subida del dólar está preocupando, la falta de dólares en el mercado, la falta de combustible diésel que impide los trabajos, sobre todo agrícolas y de transporte. Y esto incide en los costos de las comidas, incide en los costos de las cosas que necesitan. Todo esto es parte de la preocupación. Sentimos como el riesgo de una pobreza que está aumentando en el país nos toca en la vida diaria, como vimos los espectáculos que la justicia del país sigue dando. Un amigo diría que está más atrasada de la cola del chancho, y de verdad vemos situaciones de injusticia que serían un escándalo de no creer si no fuera que están delante de nuestros ojos a diario, signo de una inmovilidad del tiempo, de una inmovilidad de las cosas en el intento de cambiar y crear condiciones de vida y posibles para todos. Vamos a ver con esto de confrontarnos con la palabra de Dios. Nos dice: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Nos coloca en un momento muy particular de la vida de Jesús. Se ha enterado de la muerte de Juan el Bautista y abandona el lugar, abandona la zona. Estaba probablemente cerca del lugar del bautismo de Juan el Bautista y vuelve en otro lugar, vuelve aquí en un lugar donde Mateo lo pone como un lugar muy particular. Habla de un desierto. En realidad en Israel no hay desierto. ¿Por qué entonces Mateo habla de un desierto? Quiere darnos una clave de lectura de esto de la multiplicación de los panes. Y la clave de lectura no es sencillamente el pan que es multiplicado, es mucho más que esto. Es la experiencia del desierto que Israel hace. Y entonces se marcha, va en un lugar desierto, la gente lo alcanza. Al desembarcar, habla del desembarcar, entonces estaba a una laguna, hablamos que es la laguna de Cafarnaum. Al desembarcar encuentra a la gente, la encuentra como la gente que está cansada, gente que necesita de algo que le dé fortaleza en la vida. Y hay momentos en la vida en que es necesario interrumpir lo que estamos haciendo y tomarnos un tiempo, tomarnos un respiro. ¿Por qué? Porque los hechos nos están envolviendo, nos están arrastrando, y arriesgamos entonces de vivir en consecuencia de los hechos, olvidando los valores que nos animan, olvidando los sueños, los mejores que llevamos en el corazón, que si no sabemos tomar distancia de las situaciones, a veces arriesgamos de perder los sueños, y lo que eran los sueños de una vida se vuelven una decepción de la vejez. Lo que eran los sueños del adolescente que quería cambiar el mundo se pueden volver el cansancio de un anciano que ha renunciado a soñar. Al desembarcar vio a Jesús una multitud y se compadeció de ella.
y actúa, curó a los enfermos. Esto es un detalle importante, la mirada cargada de compasión. Vivimos día a día con muchas situaciones a nuestro lado, hecha de pobreza, hecha de sufrimiento, hecha de dificultades de la vida. Este momento de reflexión en que estamos llamados a vivir, Jesús nos muestra que es capaz de compasión. Atención, porque el vivir en medio de la pobreza no puede acostumbrar a no ver más el sufrimiento de las personas y estar replegados en nuestro sufrimiento. Y entonces perdemos esta capacidad de compasión, y si perdemos la capacidad de compasión, se instala otra realidad, la realidad del mundo de la economía y la lógica de la economía, que Mateo pone en boca de los apóstoles. Vayan, dice que la gente vaya a comprarse la comida porque no tenemos suficiente dinero. Es la lógica de la economía que va a primar encima de las personas. Cuando nuestra mirada pierde la compasión, cuando perdemos la capacidad de sentir lo que la gente vive, que está en el corazón de la gente, entonces perdemos la lógica de la atención a las personas y subentra la lógica de la economía. Una economía en la cual estamos justificados a protegernos a nosotros mismos, y entonces que se vayan, que busquen de otro lado la solución a sus problemas. Esto no es la actitud de Jesús, y no es la actitud de quien utilizaría esta situación de sufrimiento para sus fines. Ellos, dicen los apóstoles, lo largamos porque no podemos hacer nada con este sufrimiento. Hay otros que utilizan este sufrimiento una vez más con una lógica de poder, una lógica de economía para sí mismo, para enriquecer sí mismo. Así que en vez de ser una respuesta después a estas personas que sufren, lo utilizan estas personas prometiendo de ser ellos la respuesta. En realidad, de veras, utilizan de los pobres. El Evangelio dice que el tema del título de la multiplicación de los panes no es un tema correcto. El tema fundamental de este cuento del milagro que sucede es algo de distinto. Nos damos cuenta que el pescado desaparece, el lugar desierto se vuelve un lugar de hierba, de pasto, la cosecha, la multiplicación de los panes recoge 12 canastas y solo de pan y nada de pescado. Entonces suceden cambios dentro de este milagro que el Evangelio de Mateo nos entrega. Más bien hay un acuerdo de todos los evangelistas con este milagro. Crítico, entrarán dificultad Jesús con la gente y empezarán los sufrimientos para Jesús, porque la gente, viendo que no accede a darle de comer, no accede a ser él la solución de su problema cotidiano de la comida, entonces empiezan a abandonarlo y empieza, entre comillas, el decaimiento de Jesús. El verdadero sentido de este milagro es el cambio de la actitud, el cambio de una economía del dinero a una economía del encuentro humano y de la solidaridad. El verdadero milagro se vuelve el de los 3 panes, de los 5 panes y 2 peces. Notamos el número, 5 y 2 es 7, es lo completo del reino, como 5.000 que es el pueblo. El 5 es el pueblo de Israel, el 5.000 es la multitud de los pueblos elegidos por Dios. Todo esto da un significado que retoma el tema del Éxodo, pero lo retoma como indicando tenemos que dar un paso y cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver. La lógica de la economía no es una lógica que le hace al cristiano, como la lógica del utilizar los pobres no es una lógica del cristiano. La lógica del cristiano es la solidaridad, es ayudar a crecer, y estemos atentos a no utilizar hasta los pobres para promover otra lógica que no sea la del Evangelio. Más bien, asumamos esta lógica de la solidaridad que es capaz de crear condiciones de vida posibles que se volverán condiciones de abundancia, las 12 canastas. En estos tiempos difíciles de economía y de dificultad, acojamos esta palabra del Evangelio que nos invita a mantener el corazón abierto a la ayuda de los demás y a la solidaridad desde lo poco que tenemos. Buen camino.
Tú eres el maná, Señor, el pan que es don. El pan que nos recuerda que toda la vida fue primero un regalo recibido de tus manos, para que aprendiéramos a hacer de ti el alimento de nuestra hambre más profunda. Tú eres el pan y el don que brota de la compasión, la mirada que se conmueve ante el cansancio de los corazones. No eres solo pan que alimenta, eres la vida que se hizo historia, partida y compartida, como alimento para hambres que todavía buscan saciarse. Porque aún hay hambres que se alimentan de la carne de los pobres, hambres insaciables de poder y de riquezas, que levantan su prosperidad sobre vidas condenadas al abandono, al infortunio y al olvido. Y mientras los tuyos siguen diciendo, despídelos para que busquen qué comer, tú continúas susurrándonos, háganse pan. Pan para devolver la dignidad, pan para abrir oportunidades, pan para sostener la esperanza, pan que devuelva la paz, pan para la economía de los olvidados, pan para que florezca nueva humanidad. Señora, no tengo mucho entre las manos, pero si mis ojos aprenden a mirar con tu compasión, si mi corazón se alberga en el tuyo, me atreveré a partir mi tiempo y mis capacidades, mis escasos panes y mis pobres peces, y los pondré en tus manos. Bendícelos tú, multiplícalos con tu amor, haz que se conviertan en esperanza, en oportunidad y en vida nueva, para quienes aún atraviesan el desierto. Amén.